¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva jornada de entrevistas. Hoy vamos a hablar nuevamente de la contingencia, que ha sido lo que ha marcado nuestro país en las últimas 3 semanas. Estamos con la ministra vocera de Gobierno, creo, en su primera entrevista radial, ¿no? Es correcto, la primera entrevista radial de medios regionales, y muchas gracias por la invitación y esta oportunidad. No, nosotros felices de tenerla acá para nosotros poder entender en realidad las consideraciones que tiene el gobierno hoy día con las regiones, ya que los grandes medios de comunicación sabemos que se concentran en Santiago y nosotros a veces quedamos rezagados. Por eso agradecemos tanto su consideración y estar acá para responder algunas preguntas. Ministra, lo primero preguntarles, hoy día en las regiones hemos estado monitoreando con las distintas radios asociadas a nuestra agencia y a Archi, es que hay un tema de inseguridad. Varias personas dicen que Carabineros está en las calles, pero resguardando, por ejemplo, grandes supermercados, multitiendas y no comercios pequeños o lugares habitacionales más vulnerables. ¿Quién se encarga de la logística en regiones? ¿Quién toma esa decisión finalmente de proteger un centro comercial en desmedro, como dicen las personas en regiones, de la misma ciudadanía? Bueno, lo primero que quiero decir es de que me voy a llevar inmediatamente esa inquietud que se está produciendo para entregársela al interior, para hacer una mejor coordinación con Carabineros, porque claramente la prioridad que nosotros tenemos es cuidar a todos los ciudadanos, pero entendemos también que nuestros pequeños comercios, nuestros barrios más vulnerables son obviamente prioritarios en lo que es el resguardo de la seguridad, y por lo tanto, para que ustedes entiendan, cada una de las regiones tiene su jefe de zona de Carabineros. Exacto. Y obviamente los comisarios, los prefectos que van desarrollando un sistema operativo. Yo esto lo conozco porque fui intendenta y ahí se toman decisiones sobre cómo se distribuyen los recursos de Carabineros y cómo se van protegiendo. Y por tanto, dado esa inquietud y esa angustia que seguramente se está generando en algunos lugares, si bien no es materia de mi competencia porque yo no estoy en el Ministerio del Interior, pero sí soy parte del gobierno y estoy en el Comité Político de la Moneda, no le quepa la menor duda que lo voy a entregar rápidamente al ministro Blumer para ver cómo podemos mejorar. Se lo planteamos precisamente porque fue una de parte de sus declaraciones poder recoger inquietudes de la gente para poder transmitirlas. Ministra, el 7 de diciembre es un día importante para Chile porque las municipalidades, casi todas las municipalidades del país, se coordinaron para poder hacer una asamblea nacional con todos los habitantes de las regiones del país. Uno de los temas que evidentemente va a salir sería el de la nueva constitución. Hoy día, sin la necesidad de una asamblea o reuniones, la nueva constitución o una asamblea constituyente es tema dentro de la agenda social, al menos de la ciudadanía. ¿El gobierno trabaja adelantándose ya en que eso podría ser un tema prioritario, entre otras cosas? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente en poder escuchar cuáles son las demandas ciudadanas, porque algo que nos dijo estas últimas 2-3 semanas, y yo lo he definido así como una cachetada que nos pegó la ciudadanía, porque los 2 millones de personas que marcharon ese día viernes histórico en Santiago y en las regiones, era de todos los colores políticos, sin diferencia de creencias religiosas, de ningún tipo. Y en ese sentido, lo que desarrollamos fue decir, bueno, ¿cómo dejamos de escucharnos nosotros entre los políticos, que nos hemos escuchado harto rato, entre 4 paredes, y parece que no se sienten tan representados por nosotros, porque no podía salir ni una bandera en esa marcha de ningún partido político, y cómo lo hacemos para escuchar a la ciudadanía? Y en ese aspecto, por Dios que valoramos la iniciativa que están haciendo los alcaldes. Pero 300... el gobierno se adelanta pensando hoy día en que la Asamblea Constituyente va a ser este tema, y lo más probable es evidente que va a ser una de las resoluciones de las tantas que va a tener, por ejemplo, esta consulta el 7 de diciembre en regiones. Nosotros primero estamos muy abiertos a lo que nos va a decir la ciudadanía en esa consulta ciudadana que están haciendo los alcaldes en 330 municipios, también lo que está saliendo de los autoconvocados y también de lo que vamos a hacer nosotros como gobierno para integrar diferentes lugares de participación. En ese entendido, nosotros no descartamos cualquier cambio a la Constitución, tanto es así que el presidente del año 2015, 2016 escribió una columna donde él habla de los cambios constitucionales que pudiéramos tener que impulsar. Es que es distinto un cambio a la Constitución que una nueva Constitución, porque, por ejemplo, los distintos cambios y la última gran reforma a la Constitución fue hecha por el expresidente Ricardo Lagos, que, por lo que hemos visto, no funcionó tampoco. Y la Constitución que tenemos, por ejemplo, hoy día no permite que el CERNAC tenga dientes, como se dijo en algún momento, porque fue inconstitucional que el CERNAC sancionara al comercio, que las universidades o los controladores de la universidad, por ejemplo, no tuviesen lucro, también es inconstitucional. La Constitución le permite lucrar a las universidades. El 7% que se pretendía, por ejemplo, también sacar de las ISAPRES y de FONASA para fortalecer el auge, también es inconstitucional. Entonces, bajo esa premisa de distintos proyectos que han intentado salir a la luz,
han sido inconstitucionales, el gobierno no piensa en una nueva constitución más que en un cambio a esta. Lo que nosotros hablamos, cuando hablamos de cambio constitucional, eso va desde una reforma, como lo que ha pasado en años anteriores, hasta obviamente una nueva constitución. Por eso no ocupamos la palabra reforma, hablamos de cambio. Y cambio puede ser desde algo muy pequeño hasta una nueva constitución completa. Lo que no nos puede pasar, y eso es lo que nosotros queremos poner siempre sobre el tapete, es que se generen expectativas que finalmente podamos no cumplir, porque incluso si hoy día cambiara completamente la Constitución y tuviera la firma del presidente y dijera, por ejemplo, derecho garantizado a la salud para todos, ¿sí?, universal, todos sabemos que mañana mantendríamos las colas en los consultorios de los hospitales. Eso no significa que nosotros no lo queramos debatir. Al contrario, nosotros, le insisto, del año 2015-2016 ya está presente una propuesta. Yo creo que esto se tiene que debatir dentro de la institucionalidad de un Congreso que ya no es binominal, que ya es representativo de todos los sectores políticos de este país, y incluso el presidente en ese momento planteó que esta cambio constitucional, insisto, ya sea una reforma o sea una nueva constitución completa, sí, tiene que ser dada la importancia de este momento, plebiscitada por la ciudadanía, ratificada por la ciudadanía. Bueno, como último dato, hoy día habló la Iglesia a través de Celestino Baos, y lo que dijo fue precisamente una nueva constitución, la conclusión de la Iglesia al menos en este caso. Ministra, la quiero llevar a otro tema. Hoy día el gobierno, por ejemplo, ha dicho que delincuentes han protagonizado los disturbios en distintas partes de Chile, y en estos momentos, a esta hora, se siguen manifestando y hay manifestaciones a lo largo de todo el país. La palabra delincuente podemos estar de acuerdo varios en esto, porque son destrozos que afectan al patrimonio ciudadano y también al patrimonio particular, por ejemplo, de algunos emprendedores que han perdido sus negocios, están detenidos. Así, con la misma fuerza que ha llamado al gobierno delincuentes, no hemos visto la misma fuerza en llamar a carabineros, por ejemplo, infractores de los derechos humanos. El mismo ministro Mañalich ayer aseguró que hay violaciones a los derechos humanos en nuestro país. ¿Es la voz oficial? ¿Es lo que piensa el gobierno, lo que dijo el ministro Mañalich? Yo lo que le quiero decir de que la voz oficial del gobierno es el respeto irrestricto en materia de derechos humanos. Por supuesto que condenamos cualquier violación de los derechos humanos, no solamente ahora, sino que siempre. Y en ese entendido, lo que hemos dicho de forma clara y categórica, que bajo ningún parámetro hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna instrucción por parte de ninguna entidad de abusar, cometer excesos, cometer delitos o incluso violación a los derechos humanos. Mico está en línea con eso. Así es. No hay una violación sistemática a los derechos humanos, pero eso no quiere decir que no existan violaciones a los derechos humanos. Y por supuesto que pudieran existir violaciones a los derechos humanos, pero es la justicia en un Estado de Derecho quien determina si existen violaciones a los derechos humanos o no. Y eso es lo que nosotros estamos conscientes de que está funcionando. Quiero decirle que hace unos días atrás la Fiscalía formalizó a 14 carabineros por tortura, y obviamente eso significa que está funcionando nuestro Estado de Derecho, y que esperamos que si se acreditan abusos, excesos, salida de protocolos, delitos o violación a los derechos humanos, tengan las sanciones y condenas correspondientes. De eso no le quepa ninguna duda. Por ejemplo, el gobierno, con las pruebas que hay, que son evidentes, son los miles y cientos de videos en redes sociales con saqueos, disturbios, ha llamado delincuentes a las personas, y que la mayoría está de acuerdo con esa categoría. No ha dicho con la evidencia que hay también de los mismos cientos de videos de vulneraciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado. Entonces, para un sector pareciera de que sí hay una condena irrestricta y catalogizamos el delito en este caso, o el gobierno lo hace, pero no así con los carabineros o los militares, estando las pruebas en video, la misma televisión abierta, ni siquiera en redes sociales, la misma televisión abierta. Yo le quiero decir de que todas las personas que son acusadas de un delito común, por ejemplo, de un saqueo, de un asalto a algún lugar, tienen un debido proceso, tienen hasta un defensor. Lo que estamos diciendo es que tiene que operar la justicia. Tiene que operar la justicia para los delitos de saqueo, los delitos comunes, tiene que operar la justicia para las denuncias en materia de violaciones a los derechos humanos, abuso, exceso. Eso es lo que dice el gobierno. Hay fiscalía, hay tribunales, y obviamente esperamos que trabajen prontamente y podamos tener resultados de las responsabilidades y las condenas pertinentes si así lo merita. Ministra, la llevo al transporte en regiones. Hoy día en distintas ciudades de nuestro país, los colectivos, no en todas las ciudades, pero hay ciertas líneas, por ejemplo, de colectivos que no respetan recorridos, que cobran las tarifas que quieren. El transporte, por ejemplo, no es culpa de los dueños de las micros en este caso, pero en invierno se llueven porque no tienen una infraestructura mejor para poder llevar a los pasajeros a sus casas o a sus trabajos.
hoy día hay un caos vial, además, a propósito de las marchas. Esta es la oportunidad única que tiene el gobierno para mejorar el transporte en regiones y que no se centralice en el Transantiago. Sí, yo estoy convencida de que nosotros tenemos una deuda gigante en materia de transporte en regiones. Sobre todo considerando, bueno, hoy día tenemos el metro en muy malas condiciones, tuvimos algunas complicaciones de buses quemados, etcétera. Pero también es cierto que nosotros en Santiago tenemos un sistema de transporte que es mejor que el sistema de transporte de regiones. Y muchas veces se invisibiliza eso y nosotros tenemos que avanzar hacia extensión del metro a las diferentes capitales de las regiones, tenemos que avanzar hacia los trenes, ahí hay compromisos presupuestarios ya hechos en materia de biotren, en materia de Talca-Curicó. ¿Y eso hoy día se mantiene? Porque la agenda está cambiando. La agenda está cambiando, pero entendemos que esto es un tema prioritario. Okay. Así que para nosotros es muy relevante. Sabemos además que hay que hacer una suerte de zonas de exclusión o zonas donde podamos generar incentivos para que esas personas regulen de mejor manera la frecuencia de paso de las micros, para que mejoren el transporte, el trato, etcétera. Tenemos que hacer un esfuerzo ahí en materia subsidiario, tenemos que hacer mejoras en lo que es el subsidio de recambio de nuestras micros, porque queremos que también hayan buses eléctricos en las regiones y no solamente los adultos mayores no paguen pasaje. Mire, eso es parte de una de las reivindicaciones que estamos escuchando con mucha fuerza por parte de la ciudadanía. Nuestros partidos de nuestros conglomerados también han levantado la voz en esta materia. Nosotros sabemos que esto es un anhelo bastante grande de los adultos mayores. Nosotros tenemos una agenda de emergencia hoy día que están con las 15 propuestas. Sabemos que no es inmediato, pero el gobierno está en condiciones de decir de que en algún momento los adultos mayores no van a pagar pasaje. Entendemos de que esto es una prioridad y que nosotros en la análisis de una agenda de emergencia 2.0, hay temas que vamos a tener que tocar y analizar con el ministro de Hacienda en una billetera que está un poquito apretada, sí, dado la baja del crecimiento. Vamos a crecer mucho menos de lo que lo teníamos contemplado, tenemos un nivel de destrucción que va a tener que ayudarse a las pymes, por eso hicimos la reforma tributaria. Pero los empresarios dijeron que se van a meter la mano al bolsillo y que duela. Creemos que sí. Creemos que también la cachetada les llegó a ellos, creemos que nos tiene que llegar a varios más, académicos, a medios de prensa, a varios más, pero en ese sentido nosotros sabemos que viene una agenda y tiene que venir una agenda social 2.0 donde temas como el CAE, como el subsidio del transporte público del adulto mayor van a tener que estar sobre la mesa y ver cómo podemos entregar una respuesta tal vez no del todo satisfactoria en un primer momento, pero al menos un primer paso. Ministra, para ir terminando, hoy día el gobierno ha impulsado, por ejemplo, un proyecto que es el de Sala Cuna Universal, pero las parvularias han protestado porque dicen que es un subsidio para el privado. Otra vez está dando dinero a los privados. ¿Por qué el gobierno no ha pensado, o quizás lo ha pensado, yo no me enteré, en ese bono para los padres o madres que necesiten dejar a sus hijos al cuidado de un jardín o una sala cuna para trabajar, que ese dinero no vaya a fortalecer las salas cuna y los jardines públicos y no dárselo a un privado? A ver, en estricto rigor yo creo que hay que sentarse a conversar, a ver cómo acercamos posiciones, porque de eso se ha tratado y por eso pudimos tener un acuerdo en reforma tributaria, esperamos tener un acuerdo en reforma de pensión a la brevedad y por qué no pensar en un acuerdo de reforma constitucional o de cambio constitucional completo el día de mañana. En esto hay que acercar posiciones, lo que nos pasa hoy día es que tenemos 140.000 mujeres que tienen hijos menores de 2 años y la cobertura de esas mujeres para poder incluso salir a trabajar tiene que ver con 60.000. En ese contexto es donde nosotros tenemos que hacer una mixtura para ver cómo reforzamos nuestro sistema público en materia de educación preescolar, pero también cómo le permitimos a la gente elegir. Exacto. Y en ese sentido yo creo que podemos acercar posiciones. Y ese es el llamado y lo estamos conversando con la ministra Pla, que tiene muy buena disposición y yo soy una convencida que el diálogo es el camino y por qué no ver cómo podemos llegar a ceder de ambas partes y tener un proyecto que nos alegre a todos y que le permita a esas 140.000 mujeres tener accesos a la cuna universal que hoy día no tienen. He escuchado, ministra, ya para cerrar, que los disturbios en nuestro país, quienes los han protagonizado, de alguna manera, no sé si estar de acuerdo o no con esto, porque uno también es ciudadano, también vive esto, son héroes y villanos al mismo tiempo, porque héroes, porque sin ellos, sin la violencia desatada que se ha manifestado en estos 21 días, el gobierno y los políticos no habrían reaccionado. ¿Considera usted que esa violencia que se vio en el principio, no la de ahora, era el impulso que necesitaba, era el precio a pagar para poder hacer cambios? A ver, yo creo que hay dos cosas que plantear ahí. Cuando nosotros vimos 15, 18 estaciones del metro quemadas, múltiples saqueos, destrucción de mobiliario público, etcétera, yo creo que ahí nosotros no vimos ninguna reivindicación.
Ahí probablemente, y las investigaciones lo van a... ¿Las vieron con la marcha del millón? Yo creo que se vieron con las marchas pacíficas, efectivamente. Pero los anuncios del presidente fueron antes que la marcha pacífica. Fueron en medio de las protestas violentas. A ver, lo que yo les quiero decir es que nosotros estamos convencidos de lo que pasó al inicio, y las investigaciones ojalá puedan llegar a dilucidar bien quiénes son los responsables. Fue bastante más orquestado y bastante más planeado que una indignación habitual de violencia por la rabia y la frustración. Eso no significa que las manifestaciones, las marchas tuvieran mucha legitimidad y fueran probablemente el motor de lo que son la agenda social de emergencia y probablemente toda la discusión de años de cómo vamos a pensar el Chile en 30 años o 50 años más. Hay que separar eso, porque la gente que se manifestó en la calle es la gente que condena la violencia y la destrucción en el metro, en los buses, en el mobiliario público, en los municipios y en los diferentes servicios públicos de las regiones. No mezclemos eso, porque claramente la gente que quiere cambio no es la gente que quemó el metro. El gobierno ha insistido en que están escuchando las peticiones de la ciudadanía. Hoy día, ministra, para cerrar, ¿usted le gustaría pedirle algo a las personas de regiones? Por ejemplo, tiempo, porque aparentemente hay ansias de que todo esto pase rápido. Sí, yo le agradezco este espacio. Yo sé que cuesta recuperar las confianzas. Estamos en una crisis de credibilidad enorme. Los políticos, de todos los colores políticos, la gente no se siente representada por nosotros. Nosotros estamos gobernando y tenemos una responsabilidad mayor. El presidente hizo un cambio de gabinete, pero no solamente de caras ni de edad, porque bajó 10 años el promedio del gabinete, sino que nos pidió cambiar el tono, nos pidió cambiar la forma, nos pidió escuchar más y estar más en terreno. Y para eso les pedimos un poquito de tiempo, porque esos cambios tienen que analizarse, tienen que contabilizarse cuánto cuesta, tenemos que ver la factibilidad de ponernos de acuerdo en el Congreso, de sacar los votos. Hay un montón de temas que no son tan simples y que nos encantaría que fueran mucho más simples y mucho más rápidos, pero no lo son. Lo que les puedo decir es que estamos trabajando sin descanso, que entendemos lo que está planteando la ciudadanía y les queremos pedir, tal cual como usted dice, un poquito de tiempo. Uno no puede mentir las 24 horas del día ni los 7 días de la semana. Entonces van a notar que el cambio es real, porque si no se nos va a notar si estamos mintiendo. Gracias, ministra, por estar con nosotros. Muchas gracias por ustedes, por la invitación. Y a ustedes, a nuestros auditores, gracias por haber estado en sintonía, por haber escuchado a la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. Si este fin de semana va a salir, por favor, hágalo con cuidado. Si va a salir a manifestar, hágalo en paz. Así nos están escuchando. Un abrazo, que esté muy bien. Chao.